Mis hermanos, en esta mañana vamos a compartir una palabra y para ello vamos a ir a estudiar acerca de una porción bíblica que vamos a iniciar leyendo. Y en esa porción bíblica vamos a tratar de desarrollarlo, cada uno de los puntos que el Señor ha permitido que nosotros vamos a estar exponiendo y a recibir en esta mañana. Yo les voy a invitar a que usted y yo leamos juntos en la palabra que está en la pantalla. Traigo la nueva traducción viviente. Por lo tanto, puede usted mirar la pantalla y vamos a leer lo que está escrito en Génesis, capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra del Señor: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después, cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Jehová Jireh. ¿Qué significa? El Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Luego, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has ¿qué? Obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Ustedes conocen bien la historia y traigo esta nueva traducción viviente porque sé que hay diferentes términos allí que son más comprensibles que la Reina Valera, aunque no hay mucha variación, pero hay unos 2 o 3 que son muy interesantes. Pero si usted se da cuenta aquí en el contexto de esta palabra, usted se da cuenta de que a Abraham Dios le quiere enseñar algo. Nosotros sabemos que Abraham es el padre de la fe. Nosotros sabemos de que Abraham recibió una promesa y muchas veces le enseñamos en la escuela bíblica. Pero Dios quiere enseñarle algo interesante a Abraham y por eso le llama y dice: Abraham, tengo una visión para enseñarte, pero para poderte enseñar esa visión, tengo una misión que tienes que hacer. Entonces Abraham, como siempre fue obediente a Dios, dice la palabra, entonces Abraham, dispuesto a ello, a obedecerle, le dice: sí, Señor, aquí estoy, dime qué es lo que hay que hacer y yo obedezco. Y Dios le dice en este momento: sale a Moriah. La diferencia es que Abraham, cuando sale por primera vez por cuenta de Dios, Dios le dice: sale a un lugar que yo te voy a mostrar. Pero en este caso, Dios le dice a Abraham: te voy a enviar a una tierra específica que se llama Moriah, y ve a ese lugar y te mostraré el monte que tú tienes que subir. Y quiero que
en ese monte, porque le está diciendo, cuando llegues a ese monte, yo quiero que hagas algo. El corazón de Abraham era un hombre de mucha obediencia, un hombre dispuesto para Dios, por eso está escrito en los anaqueles del libro de Hebreos, con respecto a Hebreos 11, a Hebreos 12, lo que son los hebes de la fe. Pero aquí está la parte interesante, cuando Dios le está dando la instrucción a Abraham, que le dice, quiero que hagas esa misión, y cuando llegues al monte tienes que hacer algo, quiero que vayas, y al monte que te muestre vas a tener que sacrificar a tu hijo. ¿Y por qué me gusta la versión? En ese versículo creo que es 2 o 3 de esta versión, una traducción viviente, porque da a entender que de pronto como que Abraham le pregunta, a ver, no entendí bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, sacrificar a tu hijo único. Y entonces en esa parte usted se da cuenta que le dice, sí, a tu hijo Isaac es el que quiero que sacrifiques, ¿ya? O sea que hay una posición que aunque Abraham sea obediente, como que la palabra de Dios le tiene que decir allí, en realidad tiene que ser a tu hijo Isaac que tienes que ir a sacrificar. ¿Me están siguiendo? No es una tarea fácil. Si lo ponemos en el contexto de hoy, escuchar la voz de Dios, yo sé que voy a enseñar la parte teológica, pero vamos a mirar primero el contexto y la parte lógica. Si usted lo pone en el día de hoy, me dice, pero eso fue una locura lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. ¿Cómo así que va a ir a sacrificar un hijo cuando había tantas ovejas? Abraham era un hombre rico, tenía siervos, tenía criadas, tenía muchas ovejas, era fácil para él sacrificar 100, 200, 300, pero qué difícil cuando Abraham escucha que tiene que sacrificar a su hijo. Mas sin embargo, como no podemos cambiar la Biblia obviamente nos enseña que Abraham va efectivamente en obediencia a llevar a su hijo. Ahora, muchas veces se piensa de que él está hallando un niño pequeñito, que era un niño que de pronto no tenía uso de razón, o que no pensaba, pero de acuerdo a los historiadores, en el momento en que Abraham tiene que salir hacia Moriah y tiene que subir al monte, Isaac ya está en la edad de los 30. O sea que estamos hablando de una persona, de acuerdo a los estudiosos que tú quieres esos registros históricos. ¿Por qué me baso en eso y por qué dicen los registros históricos? Porque una de las partes que se pegan ellos es en la forma, en el tiempo en que murió Abraham, en el tiempo en que murió Sara, recuerden los años y entonces se ve ese detalle. Más sin embargo también se suma de que aún a la edad de que Abraham tiene que despedir a su primer hijo. ¿Cómo se llama su primer hijo? ¿Recuerdan lo que tiene que despedir? Ismael. Ismael no sale de este taíto, Ismael sale con una edad y después viene la promesa que es Isaac. No es el tema para estudiarlo hoy, lo estudiaremos en el Instituto Bíblico, donde tenemos que ir a registros históricos y poder mirar lo que son diferentes interpretaciones bíblicas para poder entender ese punto. Pero en Abraham, cuando usted lo estudia, usted aprende muchas cosas interesantes en la vida de este hombre y con respecto a la subida del monte. Es fácil leerlo, pero ponerlo en el contexto es un momento difícil. Si es cierto lo que dicen los historiadores, Abraham está saliendo con un hijo, pongámosle los 30, en sus años 30, y entonces Abraham ya tiene que ser una persona de edad. De hecho, sabemos por qué es de edad, porque aún a los 100 años, rayando los 100 años que tiene la promesa, sabemos de que estaba avanzado, ¿sí o no? Y se da uno cuenta entonces de que Abraham va con él, llega un momento en el cual le tiene que decir, carga la leña porque vamos para el monte. Da a entender también, aunque es una tipología, que Abraham no tenía la capacidad física de poder poner esa leña para el monte. ¿Me están siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Cuando usted mira este punto, el monte de Moriah nos enseña muchas cosas. El monte de Moriah es un lugar que existe geográficamente, está en Jerusalén. Y fue años atrás en el cual Abraham recibió esa promesa que hoy, en el día de hoy, es Jerusalén. ¿Estamos hasta ahí? Cuando usted mira el versículo, estamos analizando. Dios le dice, lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y a la mañana siguiente habla acerca de obediencia. Abraham se levanta y entonces hace todos los preparativos. En el momento en que llega al monte, son 3 días de camino en el cual ya llega a ese lugar y Dios le muestra la distancia del monte donde él tenía que subir. Hasta aquí todo bonito porque Abraham va con su hijo, Abraham va con unos animales, Abraham va con unos criados, todos van por el lado del camino hacia la tierra de Moriah. Pero cuando llegan en el monte y empiezan a subir la montaña, en el proceso que están subiendo, en algún lugar de esa parte geográfica, llega y entonces el hijo le pregunta, papá, ¿pero dónde está la leña? Tenemos la leña, pero ¿dónde está el carnero? ¿Dónde está el sacrificio?
Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que por primera vez en la Biblia se conoce el nombre que Dios le colocó, que Abraham le colocó a Dios, desde el punto de vista que dice, Dios proveerá. ¿Por qué digo que Abraham fue el que colocó ese nombre? Porque aun ya obviamente por la voluntad de Dios, pero es porque en el versículo más adelante, usted se da cuenta, creo que en el versículo 14, que dice, y hasta el día de hoy, se llama Dios proveerá, Jehová Jireh, porque Dios se le había presentado de esa forma a Abraham, y Dios dijo ese nombre con respecto al Dios que, Abraham dijo ese nombre con respecto al Dios que lo había conocido. Pero a partir de aquí en adelante me voy a centrar en tres cosas. La primera es que para poder uno llegar a esa posición que Abraham estuvo viviendo, que Abraham experimentó, el monte Moriah enseña tres cosas importantes. Voy a desarrollarlas para después darle la aplicación a su vida personal. El monte Moriah no fue utilizado porque sí, por eso les digo que el monte Moriah es un lugar que existe físicamente, que después lo estudiaremos con más calma, pero hoy simplemente detalles que tiene que ver con la parte de Jerusalén, tiene que ver con la vida del rey David y con Salomón en el momento que construye el templo, tiene que ver con que el monte Moriah es la parte donde está hoy lo que es el domo de la mezquita y todos esos sectores. Entonces es un lugar espiritual, es un lugar muy muy importante en la vida del cristianismo para nosotros poder entender para este tiempo. Pero mire, ¿qué hizo que Dios moviese a Abraham hasta el monte Moriah? Lo primero fue la obediencia. Lo primero que usted conoce en Abraham, un siervo de Dios, es de que siempre fue obediente a la palabra de Dios. Porque para poder ir a sacrificar un hijo, como se lo está pidiendo Dios, tiene que tener una seguridad muy grande en el Dios que tenemos y segundo, practicar la obediencia. Lo segundo que Dios le muestra en el monte Moriah a Abraham es que en realidad Dios es un Dios de visiones. Porque Dios le dijo en pocas palabras a Abraham, Abraham, tengo una visión, pero para poder desarrollar la visión que tengo para ti, para toda la humanidad, quiero que me obedezcas y quiero enviarte a un lugar específico para que allá me conozcas un poco más. Y quiero también saber de que aún en la visión te quiero probar. Y Dios se da cuenta de que en ese proceso Dios está probando a Abraham y por eso le entrega una visión. Desde el principio Abraham recibió visiones, pero esta visión es una visión celestial, es una visión que va a sobrepasar todas las cosas del entendimiento de la vida de Abraham. Pero la tercera es que cuando Abraham aprende obediencia en el monte, en la tierra de Moriah, y conoce una visión, Dios provee. Entonces escuchen esto. En las manos de Dios, cuando Dios nos llama a subir a un monte desde el punto de vista espiritual, Dios va a hacer tres cosas. Nos va a probar la obediencia, nos va a mostrar una visión y aparte de eso nos va a asegurar una provisión. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Por qué lo digo yo? Porque lo primero que Abraham hizo fue practicar obediencia. ¿Qué fue lo que llamó la atención del ángel cuando Abraham está haciendo eso? Porque el mismo ángel dice, por cuanto obedeciste, te prometo que te voy a bendecir y esto será tu bendición para todas las descendencias. Y no solamente eso, sino que en el proceso que él está subiendo con su hijo, él aprende de forma práctica allá arriba en el monte de que Dios es un Dios que provee. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo estos tres puntos importantes en la vida de nosotros como cristianos, nosotros entendemos entonces que a un monte se sube por obediencia para recibir una visión y para alcanzar una provisión. Pastor, pero si aquí no hay monte, yo estoy hablando de un monte espiritual, porque el cristiano se ha acostumbrado a vivir en los valles y el cristiano está acostumbrado a vivir en los oasis. Pero hay momentos en los cuales hay que estar también en tiempos de desiertos. Y déjenme decir una cosa, estadísticamente hablando por la geografía, son más los territorios de desiertos que los oasis que hay dentro de los desiertos. ¿Me están siguiendo? Por eso es que lo saben, cuando esta gente cruza los desiertos, encontrar un oasis en realidad para ellos es un gozo, porque es un solo puntico en medio de ese desierto, pero nunca Dios nos deja morir por falta de agua espiritual. Amén. Lo otro es porque subir al monte parece ser que se ha olvidado al pueblo de Dios en este tiempo, pero cuando usted estudia la historia de Abraham, usted se da cuenta que de Abraham en adelante Dios siempre llamó a los hombres suyos para un propósito, pero en el monte. Porque en el monte, geográficamente hablando, usted puede mirar las alturas y usted no ve las mismas cosas cuando está en un valle metido en un hueco, que por ejemplo en el cañón de Colorado, que cuando usted está en la parte alta. La forma de ver cambia, la perspectiva de la vida cambia, el análisis de las cosas de Dios cambia. Cuando usted encuentra hombres en la Biblia que Dios les habló de una forma tan preciosa y tremenda, fue en realidad en un lugar alto. ¿Están siguiendo? Ahora, cuando nosotros miramos la historia de Abraham, para poder mirar estos tres puntos, nosotros vemos de que hay muchas cosas encerradas en esa historia.
Si usted mira los versículos, si usted los analiza, usted se da cuenta que Abraham sube al monte con su hijo. Pero Abraham va por una obediencia. Abraham tiene que llevar leña, pero antes de salir para el monte y llegar al territorio de Moriah, dice la Biblia que Abraham toma una parte de leña. Primera enseñanza: si en nuestra casa hay fuego del Espíritu es porque el sacerdote prepara el altar y corta la leña. ¿Cuántos dicen amén? No fue la mujer, porque Sara todavía estaba viva. Después de este capítulo es que Sara muere, pero en ese momento Abraham, teniendo criados y todo, dice, y Abraham preparó la leña y se la llevó con su hijo. La primera enseñanza es que somos los sacerdotes los primeros para escuchar la voz de Dios, para subir al monte de oración y preparar el altar para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Después de eso, nosotros como sacerdotes somos los primeros a ser llamados a entregar el ejemplo sobre nuestros hijos, porque dice la Biblia que Abraham salió con su hijo. No llevaría a Sara, no tengo la instrucción, no voy a entrar a sumar ni a restar a la Biblia. Pudo haber sido por diferentes razones, tuvo que haber sido tal vez por diferentes razones culturales, como lo que era el gobierno del hombre en la casa, como también obviamente que es que recuerden que es que Sara al principio se rió de lo que Dios le estaba diciendo. Y no estaba ni siquiera en embarazo. Ustedes se imaginan que Abraham le entregue ese bombazo y le diga, mija, me tengo que ir para el monte y voy a sacrificar al niño, arranca detrás de él. ¿Sí o no? Usted se enloqueció, ¿a dónde va? Así de que lo que estamos aprendiendo es que Dios tiene un contacto y una relación directa con este hombre que es el sacerdocio, porque tipifica aún en el pueblo de Israel el padre de la fe, es Abraham. Y por eso vemos nosotros de que Dios está hablándole directamente a este hombre, pero aparte de eso, yo he puesto a analizar esta palabra desde el punto de vista humano, porque después lo vamos a ver desde el punto de vista de la cristología. Desde el punto de vista humano, tenemos que mirar a ver qué pudo haber sucedido en el tiempo en que Abraham está en su casa. Abraham tuvo que haber despachado a Ismael y lo despachó con su mamá, porque Dios le había dicho, despáchalo y quédate con el niño de la promesa, por el resultado de que Abraham se prestó al jueguito que sabemos de no esperar en el tiempo de Dios, y por eso es que nacen dos hijos, y el uno es en realidad el de la promesa, que es el de Isaac. Pero si usted pone a pensar, porque hemos tenido todos hijos, tuvo que haber sido Isaac estaba con la edad de los 30, todavía estaba joven, pero ya era un adulto. Pero en todo ese proceso tuvo que haber sido que Abraham se embelezó con su hijo. Abraham veía y los ojos de Abraham era su hijo, porque él sabía que ese era el de la promesa, que ya Dios se lo había entregado, que estaba en la casa con él, que era de la propia Sara. Y entonces es como esos hijos que uno empieza a apapachar, a cuidar, y se le vuelve a uno el punto de concentración, de atención, el que uno mima y el que le da de todo. ¿Estamos de acuerdo? Tuvo que haber sido de pronto que Dios, al mirar ese corazón, dice, yo quiero probar el corazón de Abraham, porque lo he visto que aunque me dan a mí, se ha empezado a descargar mucha atención sobre su hijo. ¿Me estás siguiendo? Porque es que para Dios era fácil haberle pedido a Abraham, sacrifícame como hicieron los reyes 1000 ovejas, y lo hubiera hecho fácil. ¿Estamos de acuerdo? Abraham fue un hombre que llegó casi sin nada, aunque tenía sus cosas, pero el hombre enriqueció fue por el poder de Dios y la voluntad de Dios cuando llegó a la tierra que Dios le había mostrado, cuando salió de su casa y de sus familiares. Pero aquí yo estoy mirando es de que si yo miro esa historia, es como que Abraham tiene ese niño, ese juguetico y todo, y Dios llega y dice, voy a probar el corazón de Abraham. Pero ¿cómo lo voy a probar? Pidiéndole lo que más ama. ¿Sí o no? Y la primera aplicación para nuestras vidas. Muchas veces nos embelezamos con cosas en la tierra, sean objetos o sean personas, y en ese momento Dios nos quiere probar en ese aspecto de mirar. Yo quiero mirar dónde está en realidad tu prioridad. Yo quiero saber a quién en realidad jala tu corazón. Si en realidad es al objeto que estás apegado, o al familiar que estás apegado, o al trabajo que estás apegado. Y te quiero probar qué tanta capacidad tienes para poder desprender de eso. Yo le estoy predicando algo que yo sé que estoy viviendo. Yo estoy predicando algo que yo lo he experimentado y que lo voy a seguir experimentando, porque Dios siempre mira y escudriña el corazón nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Y el hombre siempre tiende a pegarse a algo, así sea todavía a las verduras de Egipto, seguimos apegados muchas veces, así sea muchas veces a los apegos de la familia, seguimos apegados. Pero cuando nosotros sabemos que le pertenecemos a Jesucristo y que el corazón nuestro ya es de Dios, llega un momento en los cuales Dios hace esos pequeños análisis, como le hizo a Abraham, y le dijo a Abraham, quiero que vayas y que me muestres que tu corazón no está por encima de cualquier cosa que tú quieras en la tierra. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo sucede eso en la vida práctica? Muchas veces cuando la persona se apega al trabajo y se aferra, la persona que se aferra a la esposa y la idolatra, la persona que se aferra a su hijo y dice, esta es mi vida y sin él no puedo vivir. Escucha otras frases. Y eso está bueno desde el punto de vista almático, desde el punto de vista de sentimiento. Yo no estoy diciendo que está malo lo que es la relación familiar, no la del trabajo.
Pero lo que estoy diciendo es que cuando Dios mira ese vestigio, ese detalle pequeño allí de ese pensamiento nuestro, Dios dice, yo quiero probar si en realidad en tu corazón quepo yo completamente. ¿Me están siguiendo? Por eso es que Dios le pide a Abraham, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de padre, de familia, la vida de Isaac. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando Abraham hace este caso, este acto de obediencia, Abraham obviamente sube al monte. Pero escuchen esto, aquí hay otro detalle. Es que una cosa es que un niño de 6 años, de 7 años, usted lo puede controlar. Usted le puede haber amarrado los pies, le puede haber amarrado las manitos. No tiene la fuerza que usted y yo tenemos. Pero estamos hablando que si es cierto el dato que nos entregan, Abraham tuvo que haber tomado a un hombre de 30 años para amarrarle los pies y colocarlo encima de la leña. Entonces yo pregunto ¿cómo es eso? Que eso puede suceder. Si eso fue cierto, así tenía 30 años y Abraham tenía más de 100 años, que usted sabe que a esa edad ya no se tiene la fuerza suficiente, es porque Isaac había aprendido de su padre la obediencia a Dios. Segunda enseñanza al nivel de sacerdocio: nuestros hijos actuarán en la medida en que yo pueda honrar y saber obedecer a Dios, porque ellos van a ver en mi vida el ejemplo de en realidad quién es mi Dios y cómo le obedezco a Dios. ¿Me están siguiendo? Porque dice la Biblia literalmente que Isaac sí se quedó sobre la leña, porque en el momento en que dice la palabra que le ató las manos, que le ató los pies, porque es lo que dice la palabra literalmente, él está sobre el altar que está levantado con leña, y entonces Abraham levanta la espada o la daga o el cuchillo. ¿Me están siguiendo? O sea que sí estaba allí en ese momento como el sacrificio en el altar. Entonces la enseñanza muy interesante es porque es donde nosotros aprendemos de que si lo ponemos desde el punto de vista y lo traemos a la lógica humana de este tiempo, a nosotros la Biblia nos enseña que un verdadero sacerdote en su casa es aquel que tiene la capacidad de modelar el temor de Dios en su casa al punto de que su hijo lo puede imitar. ¿Sí o no? ¿Está bien? Por eso es que esto sucede y encontramos eso en la palabra. Tú tienes una completa obediencia. Si este hombre de 30 años que aún tuvo que subir la leña porque el papá no podía y también por honra lo hizo, porque pudo haber hecho también el haberse puesto a correr, a decirle, Dios, usted se enloqueció, hermano. ¿Ah? Y coge de ahí para abajo solo y dice, mi mamá, mami, mira, parece que ahí ya lo dejé tirado porque se enloqueció en el monte. Era un hombre que conocía de obediencia. La obediencia no se aprende en el colegio. La obediencia no se gradúa en la iglesia. La obediencia se aprende en casa. Amén. Paradójicamente, la obediencia que usted y yo practicamos en los últimos 30 años no es la misma obediencia que hay en los jóvenes de este tiempo. Porque en aquel tiempo decíamos sí señor y se obedecía. Y si no se obedecía, a uno le daban con la chancla, que no estoy acolitando eso, a otro le daban con el rejo, a otro le hacían un trabajo de cirugía estética en los dientes, ¿sí o no? Les quitaban algunos que sobraban, a otros que estaban torcidos. Y yo no estoy acolitando la violencia. Lo que estoy diciendo es, aún ese concepto se ha perdido de lo que es la obediencia. Se ha perdido la obediencia a Dios y el respeto a Dios. Pero aquí vemos un hombre que desde el principio está enseñando y su hijo está dando testimonio vivo de que obedecía aún como su padre obedecía a su Dios. Pero aquí está la parte bonita. ¿Por qué? Porque miren que justo en el momento en que ya Abraham va a levantar el cuchillo, porque Dios es perfecto, por eso creemos que tenemos un Dios que no se adelanta ni se atrasa, un Dios de tiempos perfectos. Justo en ese momento el mismo ángel le habla y le dice a Abraham, ya detente, y le entrega la promesa. Pero mire qué tan lindo el detalle. La Biblia no dice que Abraham subió con corderos por si de pronto a Dios se le pasaba y decía, no mami, mata el corderito. La Biblia dice que subió solo con el hijo, el cuchillo, el fuego y la leña. Pero justo cuando recibe la palabra, él encuentra, que dice la Biblia literalmente, cuando Abraham levanta la vista, encuentra un animalito enredado por sus cachitos o sus cuernitos en un lugar, y se da cuenta que ahí entonces el Dios, él conoce al Dios que provee. Pero en momentos difíciles, en momentos grandes, en momentos decisivos, y por eso es que entonces él toma al animalito y lo sacrifica en vez de su hijo. Suena fácil decirlo, pero en realidad un acto ahí profético tremendo desde el principio de la historia. ¿Qué es lo que yo quiero empezar a aplicar también a nivel personal? Hermanos, el cristiano necesita subir al monte. Los cristianos
cristianos necesitamos subir muchas veces a la oración. Temor hay cuando se deja de orar. Temor hay cuando se dejan los tiempos de oración en nuestras casas, hombres especialmente, después nuestras hermanas. Porque en realidad si usted y yo queremos escuchar la voz de Dios, es en el monte que se escucha la oración y se escucha la voz de Dios. Es en el monte donde reconocemos y aprendemos que Dios nos da promesas y nos entrega una visión. Es en el monte donde nosotros sabemos que el Dios que nosotros vemos, que aún en las economías no nos alcanza, es el Dios que nos provee. Nosotros entendemos por la palabra en aquel tiempo y en el tiempo de hoy, de que para poder subir al monte hay que practicar obediencia, hay que tener una visión clara y hay que saber que Dios siempre está dispuesto a proveernos. Yo en mi vida muy corta de ministerio no he escuchado a un ministro que me diga, ¿cómo te parece que estaba? Voy a utilizar un lugar porque lo conozco, en República Dominicana, en un hotel 5 estrellas, tomándome un raspadito en la playa y recién una revelación. Yo no lo he escuchado. Pero yo he escuchado ministros que dicen, subí al monte de oración, busqué a Dios en ayuno, en súplica, en ruego, en humillación, y Dios me miró con misericordia y me habló. ¿Están de acuerdo? Qué importantes son los montes para la vida del cristiano para poder recibir provisión. Y les voy a enseñar hoy desde este punto de vista, lo voy a compartir o les voy a refrescar si usted ya tal vez lo sabía, pero hay una mala aplicación con respecto a la palabra que conocimos, que mucho tiempo hemos utilizado. Muchas veces usted y yo utilizamos donde dice Jehová Jireh, pero hay que entender el contexto y por qué se utiliza la palabra. Dios le proveyó a Moisés en el momento más difícil, en el momento en que estaba más cerca de él. Dios no provee a una persona que le dicen está jugando por allá muñequitos, Nintendo, PS4 sentado, papi allá trabaja, Jehová Jireh. No olvides, Dios no va a hacer eso. Papi, busque trabajo, Jehová Jireh. Dios no lo va a hacer. Se gasta usted toda la plata y Jehová Jireh porque Dios no lo hace, Dios no trabaja en el desorden. Nos han enseñado por años tal vez decir, no, tranquilo que Jehová Jireh, gaste. Esa palabra, Jehová Jireh, Abraham la conoció en un momento muy solemne, porque tenía la mano levantada viendo a su hijo de 30 años, a su propio papá, con la espada en la mano que lo iba a matar. No estaba en el valle, no estaba en la casa, estaba en el monte. Por eso es que es un error muchas veces que caemos como pastores, que hermano, tranquilo, Jehová Jireh. Si usted no está administrando bien el dinero, hermano, Dios ya proveyó. Si usted no quiere trabajar, Dios ya aprovechó la oportunidad de que busque trabajo. Dios no quiere gente que esté sin hacer nada. Dios quiere gente ocupada en las cosas de Él, que le crean a Él. Y entonces Dios se encarga de proveer en el último momento cuando usted ha agotado todos los recursos y ha hecho la obediencia. ¿Están siguiendo? Pastor, hermano, pero ¿por qué todavía no se casa? Pastor, estoy esperando que Jehová Jireh me la traiga aquí a la iglesia de 18. No va a pasar. Usted tiene que subir al monte y orar y clamar al Señor y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero. Y tú vas a proveer, pero cuando yo empiece a mostrar obediencia. ¿Sí o no? Esa palabra la tenemos que cambiar en el léxico. Es la primera vez que aparece y en realidad apareció en un monte en la mano de un hombre que tenía una daga o una espada para poderse la clavar a su hijo, y ahí fue cuando Dios proveyó. Cuarta enseñanza en esta mañana: no demos por sentado que como ya somos cristianos todo lo merecemos. A Dios hay que seguirlo buscando. Amén. A Dios hay que seguirlo buscando. ¿Qué sucedió desde el punto de vista de la cristología en ese lugar? Ustedes se dan cuenta que entonces Dios provee el animalito, pero a partir de ahí, por una obediencia, escuchen, una obediencia, una visión y una provisión, se recibe una promesa. Mire lo que hay ahí. A partir de ese momento es que Dios le dice: por cuanto tú no rehusaste a tu propio hijo y por cuanto obedeciste, te quiero decir que tu descendencia serán benditas y todas las naciones y todas las generaciones serán benditas por causa de ti. Cuarta aplicación a nivel sacerdotal: somos los llamados a subir al monte para alcanzar la bendición de Dios y asegurar la promesa para nuestras descendencias. ¿Cuántos dicen amén? No puedes esperar que el pastor ore por ti, no puedes esperar que la hermana intercesión ore por ti, no puedes ni siquiera esperar, hombres, que es su esposa la que recibe la promesa. Es el sacerdote el que va y busca la promesa de Dios a través de una obediencia, está dispuesto a entregar lo que más le duela muchas veces en nuestras vidas, recibir una visión para poder alcanzar una promesa.
Dios no entrega promesas sin esfuerzos, hermanos. Es un evangelio mal enseñado. Yo ya alcancé todo, ya tengo derecho, soy hijo del dueño del oro y la plata, sí, pero por más que usted sea hijo del dueño del oro y la plata, tiene que caminar. Usted puede tener un hijo con una persona millonaria. Si el hombre no tiene principio bíblico, le va a entregar la plata que malgaste y se va a perder de pronto el hijo. Pero si usted es una persona cuerda, usted es una persona sabia, una persona con temor de Dios, sabe que aunque tenga mucha plata, tiene que enseñar a su hijo a trabajarla, tiene que enseñar a su hijo a buscar las cosas, tiene que enseñar a su hijo a apreciar las cosas. Ahora, ¿qué quiere decir tu hijo a Isaac cuando Dios se lo dice a un hombre en este tiempo? Es porque en realidad usted y yo nos tenemos que analizar, y hay veces que tenemos cosas que estamos apegados. Un cristiano en un momento dado Dios le puede decir: quiero que me sacrifiques tu único TV de 65 pulgadas. Señor, el diablo reprende, esa no es palabra de Dios, dice. Yo no lo sacrifico. Quiero que me sacrifiques tu celular porque estás facebookeando mucho. Ese es tu apego. Sube al monte y sacrifícamelo. Quiero que me sacrifiques tu trabajo. Eso no es de Dios tampoco, porque por eso yo recibo la provisión. No, estamos hablando de gente workaholic. Quiero que me sacrifiques el amor al dinero. Lo que Dios está mirando ahí es que Dios nos enseña: yo sé, dice Dios, a que tú estás apegado. Engaña a cualquiera, pero yo sé a que tú estás apegado. Y cuando tú me dices de boca que me amas, quiero que me lo demuestres para que yo sepa que tu corazón verdaderamente me pertenece al 100. Porque Dios no toma 75, ni 50, ni 60. Dios quiere 100 o nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la primera enseñanza que Dios entrega a la humanidad a través de Isaac y de Abraham, donde dice: lo que tú tengas más apego, si te lleva un momento a desviarte de la comunión conmigo, de desviarte de las prioridades de la vida del reino, yo quiero que tú me lo sacrifiques. Dios tiene misericordia y en el proceso puede tener las cosas. ¿Sí o no? Pero lo que interesa es que uno diga: sí, Señor, yo reconozco, este es mi apego y te voy a sacrificar. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que les gusta mucho la palita, muchas veces el Señor les dice: quiero que me sacrifiques, es un día de ayuno. Sube al monte y ayuna, porque la palita hay que detenerla. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, entendiendo esas aplicaciones, nosotros vamos a hacer ahorita ya aquí el estudio cristocéntrico de entender qué fue lo que sucedió allí. Desde el tiempo de Abraham, el padre de la fe, Israel tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. Desde el tiempo de Abraham, en el libro de Génesis, ya Dios les estaba revelando el Mesías al pueblo de Israel. Porque cuando usted mira lo que es la cristología y mira la tipología, allí se está representando lo que iba a suceder un día más adelante de la historia después de Abraham. Cuando Abraham hace ese acto de obediencia y levanta su mano y el Señor lo salva en cuanto a no sacrificar a su hijo, dice la palabra de los estudiosos que más adelante Abraham tuvo que haber entendido por qué en realidad Dios lo llevó a hacer eso. Porque le estaba mostrando una visión que iba a suceder, no le iba a alcanzar a él a verla, pero que iba a vivir la visión. Y dice la palabra, y nos lo enseña, y dicen los estudiosos también, de que Abraham tuvo la revelación de Cristo en el monte Moriah. Porque es que si usted va a su historia ya, usted no sube en 5 minutos al monte donde estuvo Abraham. Se necesitaba un rato y más en aquel tiempo. Pero ahí tuvo la visión. Abraham Dios le permitió ver la visión del Mesías, lo que iba a suceder, y después por eso lo entendió. ¿Dónde me apoyo yo eso doctrinalmente? En el libro de Hebreos. Si usted en el libro de Hebreos, allí está el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 17 está diciendo: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso ¿a qué? A prueba, sacerdotes. Dios nos pone a prueba para sacrificar lo que estamos apegados. Y yo sé que doctrinalmente, para que no me malentiendan, estamos grabando también nuevamente un servicio. Yo le estoy diciendo: llegue ahorita y que usted está muy apegado a su hija, sacrifíquela. No, eso no va a pasar. Eso no es cierto. Estoy hablando de los apegos filiales. Pero aquí dice: porque Dios lo puso a prueba, quien había recibido las promesas de Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Era tan grande el amor de Abraham hacia Dios que dice la palabra, él estaba dispuesto a sacrificarlo. Él no se puso a hablar: Señor, ¿por qué no reconsideramos? ¿Por qué no hablamos? Como aquel que tiene el de 65, mejor te sacrifico la tabletica, mejor te sacrifico el blanco y negro que tengo en la cocina. No, el Abraham le estaba diciendo: yo estaba dispuesto a sacrificar a mi hijo con tal de decirte que yo te amo. Amén. Y aun cuando Dios le había dicho a Isaac que es el hijo mediante el cual procederán las descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría,
Dios tenía el poder de volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Era tanta la confianza, escuchen esto, era tanta la confianza de Abraham hacia Dios, que él dijo, aun cuando lo mate, Dios tiene el poder de volverlo a resucitar. Y escuchen esto, hasta ese momento, el capítulo 22 de Génesis, nadie había resucitado. No, los anaqueles bíblicos no dicen que alguien había resucitado en la época. Los anaqueles bíblicos no dicen que alguien había muerto, aunque sea 10 minutos o 5 minutos, y volvía a la vida. Y Abraham ya sabía que Dios tenía el poder, que aun si lo sacrificase, Dios lo volvía a hacer. Abraham sabía que aun si lo tuviese que incinerar, quemarlo, Dios volvía a coger cada célula y le entregaba a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, el Dios que le había prometido, que en Isaac había descendencia. Amén. Por eso él iba confiando en Dios y dijo, alguna cosa al final Dios va a hacer, pero que él sepa que para mí la prioridad es él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que entendemos desde la palabra de que en realidad nosotros nos damos cuenta allí que Abraham sí pudo haber visto la visión que Dios le entregó. Le dijo, un día, Abraham, como tú me mostraste a mí que tu corazón está conforme a mí, llegará un día en que yo voy a entregar mi propio hijo. ¿Me están siguiendo? Abraham tuvo que haber visto la visión de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que tipifica toda esta palabra? Es que desde ese momento en el Génesis, Dios le está mostrando a la humanidad y al pueblo de Israel. Más adelante, si leen los libros, porque lo leían de la Torá y la historia del padre Abraham, de que hay una tipología. Abraham es tipología de Dios. Isaac es tipología de Cristo. ¿Sí o no? Lo que sucedió después en el Nuevo Testamento. Isaac cargó la leña, Jesucristo cargó el madero. Isaac se puso en la ofrenda del altar, Jesucristo se puso en la cruz como ofrenda. Díganme si eso no es una coincidencia. Esos son planes de Dios de mostrar una visión al hombre por miles de años antes de que sucediese. Y por eso es que Abraham dice que él creyó contra esperanza, porque él sabía, aunque yo sé que no voy a llegar a ese tiempo, pero yo ya vi la visión en la cual sé que un día la humanidad se redimida, y por eso es que tengo la promesa de la descendencia, y por eso Isaac no podía morir, porque Jesucristo era el que tenía que tomar el lugar. El cordero tenía que ser el animalito que estaba ahí, porque ellos tenían que presentarlos como ofrenda de sacrificio, pero tipifica el cordero inmolado de Cristo. ¿Se dan cuenta? Una cantidad de enseñanzas que nos muestra allí, en la cual cuando un hombre de Dios quiere conocer una visión, tiene que subir al monte. Las visiones espirituales se alcanzan en el monte. Yo creo que hay una visión para esta casa y hemos creído que hemos alcanzado en el monte, en la oración, en el ayuno, en el ruego, en la súplica, y seguiremos creyendo en esa visión. Cuando usted quiera recibir una visión espiritual, hermano, no la va a recibir en Cancún, en un hotel. Usted la va a recibir en un lugar secreto. Usted la va a recibir en el lugar del ayuno, de la oración. Suba al monte. Porque hay muchos cristianos que se están olvidando la subida al monte. Si usted mira la historia de Abraham, conocía los montes. Porque no habían mapas y Abraham sabía dónde quedaba Moriah. Y Abraham supo en qué monte tenía que subir a buscar a Dios. Si usted mira la vida de Isaac conoció montes. Si usted mira la vida de Jacob tuvo un encuentro con el Dios vivo y eterno y está buscando las alturas. Si usted encuentra la vida de Jesús, Jesucristo subía al monte a orar. ¿Quién es el cristiano para olvidarse que hay un monte para subir a buscar en oración a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así de que nosotros nos gozamos viendo que a través de esta revelación que Dios le entrega, que es una visión en realidad que se recibe, Dios le entrega a Abraham la visión más gloriosa que cualquier hombre pudo recibir: la salvación de Jesucristo. ¿Valió la pena subir a Abraham a ese monte? Claro que sí, porque allí supo de que un día vendría un sustituto que se llama Jesucristo. Cuando hablo de sustituto es ¿por qué? Porque el primer Adán, que es Adán en el Edén, había fallado, y en el nuevo Adán, el postrero, que es Jesucristo, que es el que en realidad nos había redimido. Entonces, cuando nosotros encontramos esa palabra y la podemos interpretar, Abraham conoció a Dios no en un oasis, Abraham conoció a Dios no en un valle, Abraham no conoció a Dios en un desierto, principalmente lo conoció en el monte Moriah. Un hombre y una mujer que tengan deseos de tener una visión de Dios son los que pueden decir: yo quiero subir al monte. Un hombre y una mujer de reino o un ministro de reino no busca que quiera tener un ministerio grande. Él quiere, en realidad, en la oración de él tiene que ser: yo quiero tu visión.
Por eso es que estos hombres hicieron tanta obra para el Señor, porque ellos aprendieron un secreto que muchas veces luchamos los humanos con él, pero en realidad es que los hombres buscamos un gran ministerio a nivel personal. Buscamos un gran renombre en nuestras casas. Muchos se quieren desbocar, hacer dinero, trabajos, empresas, títulos, proyectos para poder que sean renombrados. Pero los hombres de Dios y las mujeres de Dios, lo primero que quieren buscar es cuál es la visión de Dios para mi vida. Eso es lo más importante. Porque usted se da cuenta que este hombre lo que quería es primero la visión de Dios, segundo quería su propósito y quería que Dios fuera glorificado. ¿Cómo Dios forma el carácter y la actividad de una persona? En el mundo. Todo hombre grande de Dios defiende la visión de Dios y no una visión personal. ¿Por qué me baso en eso? Porque si Abraham se decide a salvaguardar a Isaac, está guardando la visión de él. Yo quiero andar con mi hijo, es lo que más me interesa. Pero Dios le mostró a Abraham de que al probarlo, Abraham conoció la faceta más importante de su vida y fue saber que la visión más importante que Abraham tenía era la de Dios y no la de él. Porque no es fácil desprenderse de un hijo. Lo que estaba diciendo Abraham es: me interesa más la visión tuya que va a salvar a la humanidad y a toda esta gente, cuando yo ya he visto la visión que tú tienes para el futuro, más que la propia visión mía. Ahora, si tú me lo diste, tú lo puedes quitar. Porque Job aprendió eso: Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y no estaba loco. Y Dios le quitó a los hijos en principio. Y le quitó a su esposa. Y le quitó todas las cosas. Pero Dios seguía creyendo que Job era un hombre conforme a su corazón. Y Job dijo: Dios tiene capacidad para dar y para quitar. Y si aún quitase, que sea para que su propósito se cumpla. ¡Aleluya! Nosotros podremos hablar muchas más cosas interesantes sobre la vida de este hombre, pero aquí me quiero enfocar para terminar en dos puntos. El primero es: somos privilegiados de tener el Evangelio hoy. Usted puede mirar en esta enseñanza en el día de hoy, de que si usted está sentado en una silla, fue por la misericordia de Dios que endureció el corazón de los judíos, le cegó el entendimiento para que ustedes estén montados en la palabra de Dios. Y eso levanta un peso de gloria y responsabilidad muy grande sobre nosotros. Porque si a Dios no le hubiese placido hacer eso, desde hace rato los judíos hubiesen entendido que Yeshua es la Mashiach y nosotros no sé dónde estaríamos. ¿Me hago entender? ¿Por qué traigo ese punto a colación? Porque si hay algo que entender en este tiempo es que la importancia de uno entender que si un cristiano en verdad cree en Cristo, ama a Cristo y ha tenido arrepentimiento, tiene que entregar su vida completa a Cristo. Y eso fue lo que hizo Abraham, se entregó completamente a Dios. La segunda enseñanza del cierre es que usted pueda apelar y pensar en su propia vida, en su oración. ¿Cuál es el Isaac que usted tiene? Porque sinceramente, aún desde su servidor acá, si nos descuidamos, tenemos que hacer un análisis de conciencia cada día y en oración ante el Señor para preguntarle: Señor, ¿cuál es el Isaac que yo tengo? Porque hay momentos en que todos tenemos un Isaac. Hay gente dentro de la iglesia que tiene Isaac, que por eso no van a las congregaciones. Hay gente que tiene Isaac dentro de la iglesia y por eso no tienen tiempo para congregarse. Hay gente que tiene Isaac en su vida que ni siquiera han vuelto al monte de oración. Hay gente que está todavía arrullando a los Isaac dentro de la iglesia que ni siquiera tienen tiempo para leer la Biblia ni estudiar la palabra de Dios. Esos son los Isaac que yo me refiero. Porque si hay alguien experto para conocer el corazón, es Dios. ¿Están siguiendo? Puede haber sido un tema diferente, un título diferente, este mensaje, tal vez sacrifícame tu Isaac, pero obviamente que hayamos dar esos títulos. Pero hay un tema que me llamó la atención y es sacrificio en Moriah. Porque en algún momento en nuestra vida Dios puede llamarnos y decirnos: quiero que salgas para Moriah, quiero que te retires, y cuando llegues a Moriah te voy a mostrar el monte donde tienes que subir, y cuando te muestre el monte te quiero decir que quiero que me sacrifiques a lo que tú estás pegado. Escuchen esto y termino con esto. La Biblia dice para el final, si usted mira los últimos versículos de esa porción que estamos leyendo de Génesis 22, y el versículo 19: luego volvieron al lugar donde estaban los siervos
y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Hermano, hay milagros que nosotros vemos que nos dejan boquiabiertos. De hecho, todos los milagros son, pero hay unos muy asombrosos. Yo he visto milagros que uno dice, wow, definitivamente este sacó la bola del estadio. ¿Qué pensó Abraham cuando iba de regreso hacia abajo del monte con su hijo Isaac? ¿Cuáles eran los pensamientos de él? Porque él iba con el propósito de que tenía que llegar hasta el punto en que llegó y Dios lo detuvo. Pero cuando usted se da cuenta de que dice la Biblia que ellos volvieron a bajar y después se regresaron a Beerseba, donde Abraham siguió, lo que le está diciendo es, todos los días no necesitamos estar en el monte, hay que volver a bajar, hay que volver a seguir trabajando, pero hay que bajar con la promesa, porque Isaac subió e Isaac bajó. Abraham subió con una promesa y bajó con la promesa. ¿Cuántos me dicen amén? Que usted siempre pase por esa Moriah que tal vez Dios le va a pedir y le diga, Señor, enséñame a qué estoy apegado. La palabra lo decía, creo que era el salmista, donde decía, escudriñame, oh Dios, enséñame, oh Jehová, tus caminos. Porque los hombres sabían, y aún en el libro de los Proverbios, en el libro de los Salmos nos enseña, de que el hombre está propenso a pegarse a algo. Y ese algo es lo que Dios quiere que nosotros pongamos en el altar cada día para decirle, Señor, si es esto, que tú seas el primero en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que para terminar ese otro punto con respecto a la parte de la cristología, nosotros nos damos cuenta que en realidad la visión que Abraham recibió fue una visión generacional. En el monte se aseguran las visiones para nuestra descendencia. En el monte se aseguran las promesas para nuestra descendencia. Entonces yo termino acá preguntando, ¿por qué no subimos tan fácil al monte cuando necesitamos subir al monte? Porque el mundo nos está invadiendo nuestro tiempo. Porque las carreras del dinero nos están montando en la carrera del ratón. Porque la tecnología nos quiere ganar el tiempo en prestarle más atención a una tableta, a un televisor, a una radio, que buscar la presencia de Dios. ¿Sí o no? Porque el trabajo no nos da el tiempo para orar, hermanos. Entonces apliquemos la historia que se dice, aún en Europa, recorten media hora a la semana al trabajo. En Europa ustedes saben que trabajan menos tiempo que en América. ¿Sí o no? En Chile tienen tiempo para hacer la siesta. Se llama así, no sé cómo se llama esa parte, el nap. Yo no tengo, como he dicho a gente, lo dije hace unos días, y no pretendo ni nunca va a pasar. Yo no tengo bola de cristal, y no se puede. Pero lo que sí estoy seguro es de algo: el cristiano que se descuide, en un momento Dios le manda una invitación a morir. El cristiano que se descuide, Dios le manda una invitación a morir, porque usted le pertenece. Y el último deseo que Dios puede tener es de que usted se le apague. Por eso hay una invitación a morir todos los días. Abraham vio la salvación de su hijo Isaac, y tengo que terminar con este versículo porque es del Nuevo Testamento y nada más traje uno del Nuevo Testamento y no se puede sacar una enseñanza de un solo versículo. Más se ha visto de que esto es una doctrina, la doctrina de la salvación, que Abraham la vio como visión desde hace más de miles de años en el libro de Génesis. Juan capítulo 8, versículo 56, que creo que no está en la pantalla porque lo tengo como mis adicionales. Jesucristo lo dijo. Vaya conmigo a Juan 8, por favor, y terminamos. ¿Lo tenemos? Si yo lo tengo bien acá, en Juan capítulo 8, versículo 56 dice, esta es la descripción que traigo acá: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahí está la demostración teológica. Los judíos no leen el Nuevo Testamento, yo lo entiendo, los que están viviendo en el judaísmo, pero aquí está la demostración teológica para nosotros que tenemos todo el compendio de los libros, de que el mismo Jesucristo lo enseñó y dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, porque ya lo había visto miles de años atrás, y dijo: un día verán al Mesías. Y esa es la realidad, la tipología, lo que está sucediendo en el monte. Un día verán a Jesucristo, y por eso él dijo: Abraham se gozó. ¿Por qué lo dijo Jesucristo? Porque Jesucristo lo ve todo y está desde la eternidad, y él supo lo que sucedió en el monte Moriah ese día. Y él dijo: un día llegarán que yo ya esté en la tierra y pueda decirles a ustedes lo que Abraham vio hace miles de años, hoy lo están viendo ustedes. Amén. Y se dan cuenta, entender la misericordia de Dios es grande, hermanos. No podemos menospreciar el evangelio.
Porque a ellos se les retuvo para que nosotros entrásemos. Pero Abraham, en la palabra misma dice que Jesús sacó en colación a Abraham y le dijo, y se gozó. ¿Por qué? Porque Abraham en esa visión dijo, wow, lo que yo experimenté hoy es porque Dios me lo anticipó y lo estoy viendo en visión allá, que en miles de años hacia adelante veré que el Salvador del mundo vendrá y será el Cordero inmolado perfecto por la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una visión. ¿Sabe por qué Abraham no desmayó? Porque tuvo esa visión. ¿Sabe por qué Abraham no se desanimó? Porque tuvo esa visión. Y siguió caminando en la visión y se le entregó a Isaac. Y le dijo, Isaac, cuando yo falte, como tú sabes lo que vivimos, porque Isaac estuvo ahí, cuando yo falte, Isaac, enséñasela a mi nieto, por favor. Y cuando yo la vayas a faltar tú, enséñatela a que tu nieto se la enseña a mi bisnieto, porque esta visión se tiene que cumplir. Y estamos enamorados de esa visión. Usted y yo fuimos impregnados, le digo a Isaac, de ver lo que vimos en el monte. Porque es que no está dando a un niño de 6 años, está dando a un hombre de 30 años. Cuando usted se impregna una visión, le quita el sueño, le quita otro enfoque. Luchamos hay veces, como hablaba la hermana esta mañana, en el momento en que uno quiere mirar atrás, en el momento en que uno duda como Abraham, Señor, ¿cómo va a ser posible? Pero si la visión es de Dios, se tiene que cumplir. Hay gente que no está aquí con nosotros hoy, pero creyó en una visión, que por alguna razón ya no están, y la visión se está cumpliendo. Y tal vez el Señor no me verá mañana, pero lo que Dios dijo en esta casa, si es de Dios, y es una visión celestial, se va a cumplir. Dios se la entregó a Abraham y la cumplió en Cristo. Por eso es que en el reino de los cielos no existen Coca-Colitas del desierto. Existe la visión de Dios. ¿Cuántos lo recibieron en esta mañana? Póngase de pie.